Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Te habla el pastor Carlos Betancourt de la iglesia Brainer Baptist Church. Estamos contentos de que hayas sintonizado nuestro canal, pero queremos recomendarte a que busques una iglesia donde puedas crecer tú y tu familia en una forma saludable. Bendiciones. Hasta pronto. Quiero comenzar, explicando un poquito. Hay una palabra que se usa tanto en el occidente como en el oriente, en el otro lado del mundo, donde está China, Japón y toda esa gente. Hay una palabra interesante que se usa muy a menudo y que tanto en el oriente como en el occidente tienen un significado bien interesante. La palabra crisis. ¿Cuántos han escuchado esa palabra? Crisis. Y déjame te explico, te doy el significado de esa palabra, crisis. Crisis significa, originalmente tenía una connotación negativa, sino que la palabra no tenía una connotación negativa. Originalmente no tenía una connotación negativa. O sea, cuando se hablaba de crisis no era negativo, era algo más bien positivo. Sino que el vocablo de un punto decisivo me estoy un poco literando, pero voy a repetir. Originalmente no tenía una connotación negativa esta palabra crisis, sino que hablaba de un punto decisivo, sea en una enfermedad, en una guerra o en un juicio, donde algo se define o se transforma. O sea, la palabra crisis era la oportunidad, escucha esto, era la oportunidad de tomar esa situación negativa y transformarla en algo positivo. Esa era la definición de la palabra crisis. Es cuando estás pasando por una situación difícil, es la oportunidad de salir avante, salir victorioso de esa situación, o quedarte en esa situación y dejar que esa situación te hunda, te destruya o no te deje seguir adelante. O sea, en otras palabras, tanto para los occidentales como para los orientales, la crisis es un momento en la vida que confluye en dos direcciones y tú tienes que decidir qué dirección tomar. ¿Has estado en ese momento en tu vida que has tenido que llegar a un punto y tú tienes que decidir qué decisión voy a tomar? Porque si no tomas una decisión, te hundes o te quedas estancado en ese lugar. Pero cuando tomas una decisión basado en principios bíblicos o en obediencia a nuestro Señor Jesucristo, es la oportunidad de salir adelante porque estamos obedeciendo a Dios en eso que Él está requiriendo de mi vida. ¿Entiendes? Entonces, crisis en nuestras vidas vamos a tener hasta que muramos. Va a haber crisis como la que hoy estamos viviendo, por ejemplo. El grupo hispano hoy está viviendo una crisis, ¿sí o no? Ayer estaba escuchando, este fin de semana estaba escuchando que hay una crisis donde salgo o no salgo. ¿Hago este negocio o no hago este negocio ahora? ¿Compro el carro o no compro? ¿Compro la casa o no compro? O sea, hay una crisis. ¿Me quedo aquí en Estados Unidos o me regreso? Es una crisis donde tú tienes que llegar a un momento de tomar decisiones. Los jóvenes llegan a un momento en crisis. ¿Con quién me casaré? Es un momento donde tienes que decidir qué vas a hacer o qué profesión vas a tomar. Un momento de crisis. ¿Qué profesión? ¿Qué vas a decidir? Un momento de crisis. Puede ser en una enfermedad, en una situación adversa que se presenta en la vida. Ahora, escucha, esto que sucede en nosotros, Jesucristo lo vivió desde antes de venir a este mundo. Por ejemplo, Jesucristo estaba en crisis en el cielo, en el reino de Dios, en el lugar celestial, en ese lugar
donde vivía el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, había una crisis donde Jesucristo tenía que obedecer a Dios y venir a este mundo o quedarse en el cielo cómodo, tranquilo, sin obedecer lo que ya el Padre habían diseñado en el cielo de cómo iban a solucionar el problema del pecado. Entonces Jesucristo en el cielo tenía que tomar una decisión, venir o quedarse. ¿Ves? Ahora, imagínate que Jesucristo sabía que Él tenía que venir desde antes de la fundación del mundo, porque Dios sabía que el hombre iba a pecar y ya tenía la solución en Jesucristo. Si Jesucristo no hubiese venido, la verdad que no habría el plan redentivo. No habría el plan redentivo. Gracias a Dios que Jesucristo en el cielo dijo: sí, Padre, yo voy a hacer, yo me voy a, y me comprometo al plan tuyo. Voy a ir y voy a redimir la humanidad. ¡Wow! ¿Qué ejemplo? El Hijo de Dios enseñándonos en medio de la crisis qué camino tomar. La obediencia a nuestro Dios. Amén. Porque cuando estás en la obediencia a Dios, estás protegido de Dios. Pero si nosotros pensamos que en medio de la crisis trato yo de proteger mi vida, yo trato de proteger mi familia, yo trato de protegerme de todas las circunstancias, eso es más peligroso porque me estoy saliendo de la voluntad de Dios. Entonces yo tengo que saber y estar seguro que en medio de la crisis yo conozco la voluntad de Dios y voy a tomar esa decisión de obedecer a Dios. Bueno, Jesucristo vino. Filipenses capítulo 2 dice que no estimó ser igual a Dios, sino que dice que se despojó de la deidad. Y entonces Jesucristo vino, se hizo hombre, se hizo siervo y fue a la cruz y murió como un siervo en la cruz, como era el plan de Dios. Pero cuando Jesucristo nació y Él ya creció, vemos otro momento de crisis en la vida de Jesucristo. Jesucristo tenía que ser bautizado. ¿Te acuerdas que ya vimos el bautizo del Señor Jesucristo? El bautizo que Juan el Bautista estaba predicando era un bautismo para arrepentimiento. Los judíos tenían que venir al río Jordán, ser bautizados para reconocer que eran pecadores y que tenían que preparar su corazón para recibir a Jesucristo, al Rey que había llegado. Ese era el trabajo de Juan el Bautista, preparar el camino. Pero Juan el Bautista se sorprende cuando le ve a Jesucristo viniendo, caminando en las aguas del Jordán. Y Juan el Bautista dice: pero Señor, tú eres el que tiene que bautizarme a mí, no yo a ti. Y entonces ahí hay otra crisis que Jesucristo tiene que enfrentar. ¿Qué va a hacer? ¿Va a bautizar él a Juan el Bautista o va a dejar que Juan el Bautista bautice a él? Cuando nosotros vemos esa historia, lo que estamos viendo es cómo Jesucristo comienza ya en el principio de su ministerio a identificarse con los pecadores, porque Él no era pecador. Él no tenía que venir al río Jordán a bautizarse porque Él no tenía pecado y no tenía de qué arrepentirse. Pero entonces, ¿por qué se bautizó? Porque en el bautizo Él se identifica con nosotros. Es una identificación de el Hijo de Dios con aquellos que iba a venir a salvar de sus pecados. Ahora, esto es muy importante porque ya dijimos, ¿no? Si Jesucristo tuvo la valentía de venir a identificarse con nosotros, ahora nosotros necesitamos armarnos de valentía y de coraje para identificarnos con Él en medio de las crisis. Cuando hay una crisis, necesitamos nosotros aprender cómo Jesucristo, desde antes de la fundación del mundo, Él decidió hacer la voluntad de Dios. Cuando Él vino, Él decidió identificarse con nosotros. Después vino otra crisis. La crisis, ya habíamos hablado la semana pasada,
de ser tentado por el tentador, Satanás. Jesucristo tenía aquí otra crisis donde Él se vio en un momento donde Él tenía la oportunidad de hacer lo que el diablo le dijo que haga, o hacer lo que Jesucristo sabía que le agradaba al Padre. Escrito está, escrito está, escrito está. Fue como Jesucristo salió de las crisis, obedeciendo al Padre. Escrito está. Y una de las cosas que el diablo hace es apelar a las necesidades, apelar a esas cosas que como humanos estamos expuestos cada día. Recuerda, él fue expuesto él estuvo 40 días, 40 noches expuesto sin comer, sin beber, y que estaba con hambre. ¿Y qué dijo el diablo? Di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces, lo que el diablo está tratando de hacer ahora con Jesús en esta crisis es apelar a su humanidad, porque él sabía que vino como humano y quería en su humanidad tratar de tentarlo para hacerlo caer, como sucedió con Eva, como sucedió con Adán y como sucedió con el pueblo de Israel. Pero gracias a Dios tenemos a Jesucristo, que Él es el segundo Adán, el verdadero hombre, y es el segundo Israel, el verdadero Israel de Dios. Así que cuando Jesucristo vino a hacernos entender, vino a mostrarnos que podemos confiar en Él, porque Él es el verdadero hombre enviado de Dios. Porque en el bautizo ya vimos también que cuando Él obedece a Dios, el cielo se abre y del cielo sale una voz que dice: este es mi Hijo amado, en el cual me complazco. Así que fíjate, Jesucristo antes de venir tuvo crisis. En el bautismo entró en una crisis. En la tentación entró en crisis. Pero en cada crisis que él entraba salía victorioso. ¿Por qué? Porque él sabía cuál era la voluntad de Dios, cuáles eran los propósitos de Dios, qué cosas eran lo que agradaba a nuestro Señor. Y hermanos, estamos nosotros en estos días viviendo momentos de crisis. Y es ahora donde nosotros, la iglesia, necesitamos responderle a Jesucristo, responder como hijos de Dios, responder como hijos maduros. ¿Qué vamos a hacer en estas crisis? ¿Vamos a hacer lo que el mundo nos dice que hagamos, el mundo nos moldea, o vamos a obedecer a nuestro Señor Jesucristo? Y ahora entramos en esta parte. Sería primera crisis, la venida; segunda crisis, el bautismo; tercera crisis, la tentación; y esta es la cuarta crisis. Después ya hemos hablado de la quinta crisis y la sexta crisis, que tiene que ver con justamente la Pascua, donde Él, antes de ir a la cruz, ¿qué es lo que tuvo que hacer? Ir al jardín de Getsemaní, orar. ¿Y qué es lo que vemos en el Getsemaní? La oración de Jesucristo, ¿cuál era? Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así que fíjate, ahí entró en otra crisis, pero él sabía que para salir de esa crisis era o someterme a Dios, o someterme al plan de Dios, o agradarle a Dios, o agradarme a mí mismo y hacer mis propios planes. Y por último, la última crisis es la crisis de la cruz. ¿Te imaginas si Jesucristo hubiese dicho: no, esto está doloroso, esto está terrible, ¿cómo voy a ir a esa cruz? Porque en esa cruz, ¿quiénes iban a la cruz? Los malhechores. ¿Quiénes iban a la cruz? Los criminales. ¿Quiénes iban a la cruz? Aquellos que eran desechados de la sociedad. Los romanos, para poder traer disciplina, para que el pueblo se comporte bien, a los malos los ponían en la cruz, para que la gente, el pueblo, se diera cuenta: si eres malo, mira dónde vas a terminar. Pero Jesucristo, como Él sabía el plan de Dios, como Él sabía cómo agradarle a Dios,
Él sabía que todo esto, toda esta crisis estaba dentro del plan y del propósito de Dios. Así que mi amor, estamos en el plan, en el propósito de Dios. Nada más que tenemos que responder de acuerdo a la voluntad de Dios. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude a todos a responder de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, volvamos al texto. Mira, volvamos al texto, el capítulo 17, y aquí encontramos algunas cosas maravillosas. Dice el versículo 1: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte, y se transformó delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron como blanca luz. A ver, paremos aquí. Hay una palabra que quiero rescatar de estos dos versículos. La palabra transfiguración, se transfiguró. Esa palabra es preciosa en el Nuevo Testamento. ¿Qué significa esa palabra transfiguración? Significa cambiar de forma. Cambiar de forma. Jesucristo, cuando se transfigura delante de Jacob, Santiago y Pedro, los dos hermanos y Pedro, vieron algo que nadie había visto antes. Vieron algo que nadie. ¿Cuántos vieron algo de los fireworks, de los fuegos artificiales ahora el 4 de julio? ¿Alguien vio? ¿Por televisión? ¿Alguien vieron? Bueno, yo vi que no sé si fue en Nueva York, pero en algún estado de los Estados Unidos tiraron, ¿cómo se llama? Fireworks, ¿cómo es? Fuegos artificiales. Y cuando tiraron los fuegos artificiales, formaron la bandera. En el cielo se formó la bandera. ¿Vieron? Está bien bonito, no sé dónde lo hicieron. Y después otros más fuegos artificiales, salió un sombrero de los Estados Unidos, de los colores de los Estados Unidos. Y después otra, y así en el cielo, por los fuegos artificiales, podías ver cosas, wow, y la gente estaban ahí tomando fotos. Imagínate. Ahora, Jesucristo, hermano, aquí en la tierra, Él se transforma, cambia de forma delante de Pedro, Juan y Jacob. Cambian de forma. ¿Tú te imaginas para ellos verle a Jesucristo transformado, cambiado de forma? ¿Cuál forma? Dice que resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Qué espectáculo que vieron estos tres discípulos? Estos tres discípulos tuvieron la oportunidad de verle a Jesucristo transfigurar, cambiar de forma. Vieron a Jesucristo cambiar de forma. Ahora, esto es muy, muy interesante porque Santiago, Juan y Pedro llegaron a ser los tres la columna de la iglesia. Los tres fueron los responsables de todo lo que sucedió en el Nuevo Testamento en cuanto a después de la muerte de Jesucristo. Los tres fueron los que dieron la cara, tanto judíos como a gentiles. Los tres fueron los que empezaron la iglesia primitiva. Los tres fueron los primeros tres mártires. Los tres fueron los que estaban dispuestos a dar la cara por lo que ellos estaban comunicando, lo que ellos estaban enseñando, el mensaje que ellos fueron delegados. Quiero que vengas a Primera de Pedro. Quiero que leas esto conmigo. Mira, Primera de Pedro, el capítulo 1. De este acontecimiento dice Pedro: déjame encontrar el texto correctamente. Segunda de Pedro 1:15 al 21. Segunda de Pedro 1:15 al 21.
Segunda de Pedro 1, 15 al 21. Quiero que notes lo que dice Pedro de este espectáculo que él vio, de esto que solamente él tuvo la oportunidad de ver. Dice el versículo 15: también yo procuré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviado desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Pedro está explicándonos que lo que para él fue esa experiencia le cambió la vida. Cuando Pedro tuvo la oportunidad de verle a Jesucristo transfigurado, dijo: wow, este es el Mesías. Este es el profeta que se anunciaba en el Antiguo Testamento y ahora se ha hecho presente. Le cayó el 20 a Pedro, a Jacobo y a Juan. Este es, no hay otro profeta. Porque nota que en el texto se aparecen dos personajes del Antiguo Testamento. ¿Cuáles son esos personajes? ¿Cuáles son esos dos personajes? Versículo 3 dice: he aquí que apareció Moisés y Elías hablando con él. En esta visión, en esta aparición de Jesucristo transformado, cambiado, glorificado, se aparecen Moisés y Elías, que eran representantes del Antiguo Testamento. Así que hasta ahora era Moisés, que representaba la ley, Elías, que representaba a los profetas. Hasta ahora ellos tenían los profetas y la ley para vivir la vida cristiana, para vivir el reino de Dios. Hasta que viene Jesucristo, y en Jesucristo es la culminación de la revelación del Padre. Moisés era representando la ley, Elías representando los profetas, y ahora Jesucristo representando al Padre. El Padre desde el cielo diciendo: este es mi Hijo amado, a él oíd. Qué precioso que nosotros ahora podemos entender y ver la historia de Dios, que venía de la ley, los profetas. Aparece Jesucristo y ahora ya no tenemos que escuchar a la ley, a los profetas. Ahora tenemos que escuchar a Jesucristo, la última revelación que tiene Dios para la humanidad. Hermanos, esto es maravilloso. Nosotros tenemos el privilegio de conocer estas verdades que están aquí, estas perlas que están aquí, porque tristemente el mundo todavía está escuchando a otras voces que les están diciendo cómo llegar al Padre o cómo llegar al cielo, sin darse cuenta que el Padre tiene un hijo y él dijo: a este oíd. Todas las religiones tienen sus formas, todas las religiones buscan llegar al Padre, todas las religiones buscan de alguna manera agradar a Dios. Pero en este pasaje vemos claramente que el Padre tiene un hijo y es a ese hijo, y es en ese hijo donde confluye toda la revelación de Dios. Y ahora él dice: a él oíd. En este pasaje es interesante, vemos cómo la identidad de Jesucristo es afirmada por el Padre. La identidad de Jesucristo es afirmada por el Padre. Mira lo que dice el versículo 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía:
este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Queridos hermanos, estamos otra vez en crisis. Hermanos, estamos otra vez en el punto donde se confluye dos caminos. ¿A quién vas a oír? ¿A quién vamos a oír? ¿A quién estamos prestando atención para poder tomar las decisiones que tenemos que tomar para glorificar al Padre, para obedecer al Padre, para agradar al Padre? Acuérdate, Jesucristo nos enseñó que para salir de la crisis la única manera es obedecer a Dios. No hay otra forma, no hay otro camino, no hay otro atajo. O obedeces a Dios en medio de la crisis y Dios te va a bendecir, Dios te va a cuidar, Dios te va a proveer, Dios va a hacer cumplir sus planes en tu vida. O de lo contrario retardamos, cada vez obstaculizamos lo que Dios está tratando de edificar en nuestras vidas, de lo que Dios está tratando de edificar en nuestra iglesia. Es interesante que esta palabra metamorfosis significa un cambio de forma. ¿Has visto vos cómo el gusano, la larva que se convierte de gusano a mariposa? ¿Has visto vos ese proceso? ¿Cuántos han visto? Levante su mano. ¿Cuántos han visto el proceso de el cambio de gusano a mariposa? Es maravillosa esa forma, lo que en la parte científica muestra que es un proceso maravilloso que vos puedes ver después de un gusano que se aparece, se transforma en algo diferente. Bueno, eso es lo que pasó con Jesucristo. Él estaba en cuerpo humano, pero en un momento los llevó a Pedro, Juan y Jacob, los llevó al monte y les dijo: hey muchachos, les voy a dar una probadita de lo que yo voy a hacer en el futuro, y una probadita de lo que ustedes van a hacer en el futuro. ¿Cómo van a ser sus cuerpos en el futuro? Es una probadita que les dio para que ellos puedan estar seguros, conscientes de que ahora que ellos iban a quedar solos, ahora que ellos iban a tener que tomar las decisiones en medio de las crisis, se acuerden de esta revelación que tuvieron, se acuerden de esta experiencia que tuvieron. Hermano, ¿cuántas experiencias ya Dios te ha mostrado, ha dado en tu vida para que tú puedas ver que tú puedes confiar en este Jesús que nos narra la Escritura y que es la única voz a la que tenemos que escuchar? Ok, pero no solamente es su identidad afirmada por el Padre, este es mi Hijo amado, a Él oíd, pero también es un poquito la resurrección anticipada de lo que va a suceder con Jesucristo. Acuérdate que cuando Jesucristo resucitó, Él resucitó con cuerpo glorificado. Es como ese cuerpo que tú y yo vamos a recibir. ¿Y qué pasaba? Que Jesucristo con este cuerpo glorificado se apareció a los discípulos y les dijo: estas son mis manos, estos son mis pies, aquí están mis manos horadadas, mis pies horadados. Y Jesucristo, y de pronto desapareció, pasaba por las puertas, entraba por las paredes, cuerpo glorificado. Entonces Juan, Jacob y Pedro miraron a Jesús, lo miraron transfigurado, cambiado de forma, que después cuando Jesucristo resucitó, imagínate, otra evidencia más. Mira, resucitó Jesús, está vivo. Hermanos, si esto para nosotros nos llega a ser lo que fue para los discípulos en medio de la crisis, no vamos a tener el valor de honrar al Padre, honrar al Hijo y dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Entonces, esas cosas son hechos contundentes, reales,
lo que sucedió con los discípulos, lo que sucedió con Jesucristo. No solamente entonces la identidad fue afirmada, la resurrección anticipada. Qué interesante que nosotros tenemos este privilegio de que así como Juan, Jacobo y Pedro vieron. Ahora, dice el apóstol Pedro, bienaventurados aquellos que no vieron y creen. Ahora, nosotros no vimos, pero aquí está registrado. Aquí está registrado lo que pasó con Jesús. Aquí está registrado lo que pasó con los discípulos. Murieron como mártires. ¿Y por qué murieron? Porque ellos le creyeron a Jesús. Dice la Escritura que aquel que no entrega su vida por causa de Cristo no es digno de Cristo. Los discípulos entendieron bien eso, quién era Jesús, y por eso estuvieron dispuestos a dar su vida por Jesús. Hermanos, estamos caminando y estamos yendo, la historia se está acercando a este punto donde las crisis van a ser más frecuentes y donde Jesucristo va a ver dónde nosotros o cómo nosotros vamos a responder en esas crisis. Él nos enseña, responde haciendo la voluntad de Dios. Ahora, es interesante, voy a mostrarte algo que en este momento sucede algo maravilloso en la vida de Jesucristo. Fíjate, en Deuteronomio capítulo 18 hay una profecía, quiero que busques ahí en tu Biblia, Deuteronomio capítulo 18, que estaba hablando y apuntando justamente a Jesucristo. Y dice así el versículo 15, 18:15 de Deuteronomio. Dice, hablando de la vida del profeta Moisés, dice, profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no mueran. Nota el versículo 15, dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, hablando de Moisés, te levantará Jehová tu Dios, y a él oiréis, a él oiréis. Nota lo que dice el versículo de Mateo 17, cumpliéndose de esta manera la profecía. Versículo 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubría, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿Por qué tenemos que oírle a él? Porque estaba profetizado que en Deuteronomio 18 que Dios iba a levantar a un varón, a un hombre conforme a Moisés, pero no iba a ser ya Moisés, sino que iba a ser el Hijo de Dios, y él iba a ser el representante de Dios a partir de él, que ahora tenemos que escuchar lo que él nos dice, lo que él nos enseña, cómo debemos agradar al Padre. Entonces la profecía se cumple aquí. Él es ese profeta al que hay que oír. Ese es el profeta al que hay que oír. Ahora, vamos a hacer una pequeña aplicación práctica en este día para nosotros. Segunda de Corintios 3:18. Fíjate lo que Pablo
toma este concepto, acuérdate, Jesucristo se transfigura, se cambia de forma, los discípulos quedan asustados seguramente, quedan asombrados seguramente, se postraron, tuvieron temor porque le vieron a Jesucristo transformado. En 2 Corintios capítulo 3, mira lo que dice el versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¡Wow! La misma palabra que está en Mateo capítulo 17, Jesucristo se transformó, metamorfeo, la misma palabra aparece en la vida del cristiano, de lo que está haciendo ahora el Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué está haciendo en nosotros? Metamorfeo, nos está cambiando de forma. Nos está cambiando de forma, pero no es una forma externa. La forma es interna, de adentro hacia afuera. ¿Y qué es lo que hace que ese cambio, esa transformación? Dice, por tanto, hermanos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor. O sea, lo que va a hacer que haya esa transformación, ese cambio de forma, es cuando tú y yo vemos a Jesucristo de gloria en gloria. La gloria de Jesucristo cada día que tienes una relación con Jesucristo, ves su gloria. Esa gloria hace posible la transformación tuya de adentro hacia afuera. Si queremos que la gente conozca a Jesucristo, deberíamos estar más preocupados cómo yo estoy siendo transformado de tal manera que yo me estoy pareciendo más a Jesucristo. Cómo la gente me ve a mí, puede ver a Jesucristo en mí. Estoy cambiando de forma de adentro hacia afuera. Interesante este concepto de transformación. Ahora, ¿dónde empieza esa transformación en nosotros? Romanos capítulo 12. Este es un texto que tú sabes y conoces muy bien. El versículo 2 dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Dónde empieza la transformación en la vida espiritual del cristiano? Cuando empiezo a ser transformado primero en mi mente, cuando comienzo a pensar como Cristo piensa, cuando empiezo a amar lo que Cristo ama, cuando empiezo a hacer de mi voluntad lo que es la voluntad de Cristo, cuando todo eso se confabula en mi vida, mi mente, mis emociones y mi voluntad, estoy siendo transformado a la imagen de Jesucristo. Qué precioso. Qué precioso que yo puedo en mi casa, en mi iglesia, en mi barrio, con mis amigos, yo puedo expresar esta transformación de tal manera que pueda hacer esto lo que impacte la vida de la gente. Y hoy estamos en esos días, hermanos. Yo creo que hoy la gente ya no quiere escucharnos más de Jesús, de la iglesia, de esto y del otro. ¿Sabes lo que necesita la gente? Hechos. Muéstrame cómo es tu Dios. Muéstrame cómo es Cristo. Muéstrame en tu vida qué es lo que ha hecho. Pero no solamente es la transformación de adentro para afuera y comienza en la mente, pero fíjate que esta transformación es una transformación que va a llegar a un punto. En fin, a Filipenses, miren conmigo, Filipenses capítulo 3. Me encanta este texto, porque este texto necesitamos hoy más que nunca aplicarlo a nuestra vida. Mira lo que dice el capítulo 3 de Filipenses, versículo 20. Mira lo que dice: mas nuestra ciudadanía
está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Nota que nosotros no somos ciudadanos de aquí. O sea, nosotros como cristianos no necesitamos ni pasaporte ni visa para entrar al cielo. Necesitamos fe en Cristo. Amén. Ahora, si estás aquí en este país, necesitas tratar de vivir conforme a las leyes de este país para que nos vaya bien. Pero fíjate el versículo 21, mira lo que dice. El cual transformará. ¿Ves? Ahí está la palabra metamorfosis, metamorfe. El cual transformará el cuerpo. O sea, un día, así como el cuerpo de Jesucristo fue transformado y pasaba las paredes, pasaba las puertas, nuestro cuerpo también será glorificado. Dice, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¡Qué maravilloso! ¡Qué esperanza! ¡Qué precioso esperar estas promesas para los hijos de Dios! Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que qué increíble lo que le sucedió a Jesucristo, la metamorfosis, la metamorfa, el cambio de forma en el monte de la transfiguración, impactaron a los discípulos. Nosotros tenemos la oportunidad ahora, hermanos, ahora, dejar que el Espíritu Santo de Dios haga una metamorfosis adentro nuestro, de tal manera que cada vez podamos ser más y más conforme a nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4 dice que Él sufre dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Así que lo que decíamos esta mañana de los hijos, sí, los hijos tenemos que ayudarlos, animarlos, pero no es fácil, hermanos. Hasta que nuestros hijos no nos vean a nosotros el cambio de adentro para afuera, ellos van a querer ver eso antes de que nosotros les digamos, lee la Biblia ahora o ve a la iglesia. Ellos van a querer primero ver en nosotros la pasión que tenemos por hacer esas cosas. El deseo de hacer esas cosas que agradan al Padre. Porque el Espíritu Santo ha hecho una metamorfosis de adentro para afuera en nosotros. Precioso este tema en cuanto a Jesucristo, cómo Él termina en este pasaje. Mateo y Lucas nos dejan un cuadro para que nosotros ahora, en medio de la crisis, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a agradar al Padre? ¿Vas a hacer la voluntad del Padre como lo hizo Jesucristo? ¿O vamos a seguir haciendo nuestra propia y santa voluntad? Y de eso no te garantizo nada, no te garantizo nada, porque cuando no hacemos la voluntad del Padre, estamos saliéndonos de los propósitos eternos de Dios para sus hijos. Así que este capítulo de Lucas y Mateo, que hablan de la transfiguración, habla de una crisis más de Jesús, que Él nos muestra que Él, fíjate, Él pudo en esta crisis, ¿cuál es la crisis que Él tuvo? Quedarse en el cuerpo glorificado. Pero si Él se hubiese quedado en el cuerpo glorificado, en ese momento, sin ir a la cruz, ¿podrías haber sido salvo? No, nadie podría haberse salvado. Pero Él en ese momento, Él decidió continuar con el plan de Dios. Él después de la resurrección iba a recibir el cuerpo glorificado, pero ahora había que ir a la cruz. Ahora había que ir a la cruz primero. ¿Te acuerdas? Eso fue lo que pasó en la tentación. El diablo quería, convierte el pan
convierte las piedras en pan, pero sin cruz. Estos reinos te daré, pero sin cruz. Tírate de este pináculo, pero sin cruz. No, la vida cristiana, Jesucristo sabía que Él, para poder tener el cuerpo glorificado, para tener una resurrección glorificada, primero tenía que pasar por la cruz. Jesús es el glorioso Mesías de Dios, del Padre, el Cristo de Dios. Y aquí anticipa su victoria. Nos anticipa la victoria que Él iba a tener en la cruz. Es interesante que cuando en el capítulo 16 Jesucristo le dice a Pedro: Pedro, tengo que morir, voy a morir. Pedro dice: Señor, no, que de eso no te acontezca, yo voy a morir por ti. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás, eres tropiezo. Porque Pedro pensaba como los hombres, quería un Salvador, quería un Mesías, pero sin cruz. Sin cruz. Jesús tuvo que enseñarle a Pedro que para poder tener el cuerpo glorificado, para tener la victoria final, había que pasar por la cruz. Y haciendo un resumen de esto, la gloria futura da sentido al sufrimiento presente. La transfiguración ahora en nosotros nos va a fortalecer para pasar los tiempos de crisis. Mientras más seamos transformados a la imagen de Jesucristo, vamos a estar más seguros, más fieles, más firmes, más de poder agradar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, miremos a Jesús. Tuvo que pasar muchas crisis. Por eso Él te entiende, nos entiende. Él sabe las crisis que vives. Pero acuérdate lo que hizo Jesús. Jesús en medio de la crisis dijo: es mi oportunidad de agradar a mi Padre. ¿Cuál va a ser tu decisión? Cierra tus ojos. Vamos a cenar.